Buenos días, queridos hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Esperando que hayan pasado un excelente día de acción de gracias. Estamos, para nosotros los cristianos es un día más de darle gracias al Señor. Pero bueno, este es un día especial también porque podemos estar en familia y compartir y darle a nuestro Señor esa alabanza que tanto se merece. Precisamente ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Hemos estado hablando anteriormente de nuestros compromisos, ¿verdad? Nuestros compromisos con el Señor. Y hoy vamos a hablar del compromiso de estar comprometidos con su adoración. Y es que el Señor se merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración, ¿verdad? Entonces, empecemos analizando un poquito que la palabra adoración como tal en el ámbito secular, digámoslo así. ¿Y cuáles son esas características que nos son atractivas de una persona para que nos lleve a adorarla, digámoslo así? ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener una persona que nos lleve a querer estar con ella, a querer a alabarla, a que no sea tan atractiva? Entonces, algunas de esas cosas que para nosotros es muy atractivo, obviamente, el físico. El físico, nosotros somos personas visuales, sensoriales, y obviamente el físico es algo que nos va a llamar mucho la atención de una persona. Si canta bonito, si baila, si actúa, eso forma parte de esa atracción que ejerce sobre nosotros una persona, ¿verdad? Si habla bonito. Y hay otras cosas que también son muy poderosas en el ámbito secular, y es qué tanto dinero tiene, qué tanto poder tiene. Y es que no hay nada más atractivo que el poder. Entonces, digamos que esas son las cosas seculares que nos llaman la atención de las personas, que nos hacen que esas personas sean sumamente atractivas para nosotros. Miremos entonces a la luz de esto, ¿qué nos dice en la aplicación para la vida? Aquí nos habla acerca de un famoso jugador de fútbol que estoy segura que no fue el que acabó de morir. Y dice que este jugador de fútbol tiene una cantidad inconmensurable de seguidores en las redes sociales. Es que tiene más seguidores que ninguna otra persona en el día de hoy. Los millones de seguidores alaban su maestría insuperable en el deporte, pero también son alabados y emulados otros aspectos de su vida, en su vida privada y su vida pública. Como podríamos decir que este es un ídolo de multitudes. Y nosotros conocemos muchos, ¿verdad? Que tienen muchas características atractivas para nosotros y para los seres humanos en general. Los seres humanos somos de por sí idólatras. Y es que todo aquello que ejerce una atracción desmedida, podríamos decir que es idolatría. Desafortunadamente, con el correr del tiempo, ustedes saben que la misma palabra dice que todo aquello que es bueno todo aquello malo será considerado como bueno y todo lo bueno será considerado como malo. La idolatría es una de esas palabras que han dejado de tener una connotación pecaminosa o mala. Hoy en día la idolatría simplemente se describe como amar con exaltación a alguien o a algo. Y así se define simplemente la idolatría. Ya no tiene ningún tipo de connotación negativa. Pero la pregunta que nos hacen aquí es, ¿realmente nosotros adoramos a Dios con la misma intensidad y la misma energía y la misma pasión con la que solemos, con la que estos seres, estas otras personas nos suelen despertar? Y es que tenemos que pensar quién es Él realmente. Su grandeza es inconmensurable. La grandeza del Señor, nosotros no tenemos palabras para medirla. Su poder y su sabiduría se observan en cada rincón del universo. Su omnisciencia, su poder grandísimo de poder de manejar y controlar el universo.
Sus palabras son de vida eterna. Todo lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra es eterno y no tiene fin, no tendrá fin y serán hasta la eternidad. Su justicia es recta y su amor es inmenso. Y nosotros somos esa prueba de ello, de ese amor tan inmenso del Señor. Y en tiempos de tanta idolatría, los cristianos debemos volver a comprometernos con la adoración al Señor, el único que realmente la merece. Todo nuestro amor y toda la pasión que nosotros sintamos por Él debemos demostrársela por medio de la adoración y de la alabanza. Para entrar en contexto, hoy vamos a estudiar el Salmo 99. Algunos estudios afirman que este salmo es de David, otros de Moisés, otros de Samuel. Pero mirando un poco los salmos anteriores, se deduce que es de David, ya que los salmos 93 y 97 empiezan con la misma declaración, y es que Jehová reina. Jehová reina, y estos salmos son atribuidos a David. El autor hace una invitación a adorar y alabar al Señor y fundamentar su exhortación en la frase, Él es santo. De allí que este salmo esté dividido en 3 partes. Vamos a ver que este salmo, vamos a estudiar estas 3 partes en las que está dividido el salmo, y es una completa y absoluta exaltación a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos pueda abrir ese corazón y esa mente y poder entender su palabra más allá de lo que nosotros simplemente leemos. Amado Señor, Padre Celestial, Señor grande, Señor poderoso, Señor, nos ponemos hoy ante tu altar, ante tu trono, Señor, para que tú alimentes nuestra mente, Señor, a través de esta palabra, Señor, para que tú nos hagas entender y comprender cuán grande eres, Señor. A veces nos quedamos cortos, Señor, en entender la grandeza y la magnificencia tuya, Padre amado. Perdónanos y llévanos a ese entendimiento, Señor, para saber todas las cosas, para entender todas las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor, y para mirar allí tu grandeza y tu poder, Padre amado. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque en medio de tu grandeza y tu presencia, omnipotencia y todo lo que tú eres, Señor, tú nos amas y has tenido gran misericordia con tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, gracias por toda esa misericordia y por toda esa justicia, Señor, que tú has derramado sobre nosotros. Quedamos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a leer el Salmo 99, que es el que vamos a estudiar. Sin embargo, vamos a estar mirando mucho el Salmo 93 y 97. Pero el Salmo 99, 1, 3 dice así: Jehová reina, tiemblan los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alábenle su nombre grande y temible. Él es santo. Y eso, qué increíble. Las 3 partes que vamos a estudiar terminan con esa pequeña frase, Él es santo. Bueno, dice, la declaración es contundente. Jehová es santo y Jehová reina. Él ejerce un dominio y un señorío sobre el universo inconmensurable. Esto lo vamos a ver reflejado en los Salmos 93 y 97, que nos presenta a un Dios que creó el universo solo con el poder de su voluntad. Y quiero que empecemos a abrir la mente y a tratar de, no lo vamos a comprender completamente, pero quiero que abran ustedes su mente y que entiendan que solo con el poder de la voluntad de Él fue creado el universo. Un universo que todavía no alcanzamos a conocer completamente, que no se nos es dado a conocer todavía completamente. Miremos un poquito entonces el Salmo 93, porque estos salmos nos van a ayudar mucho a comprender cómo lo veían en aquellos tiempos y cómo estas palabras llegan hasta hoy con tanta fuerza y con tanto poder. El Salmo 93, en sus 2 versos iniciales dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová
se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme en su trono desde entonces, tú eres eternamente. Qué increíble como David podía expresar con palabras todo lo que él sentía acerca del Señor, ¿verdad? Y cómo nos llegan hasta hoy, cómo nos puede transmitir ese poder y esa magnificencia del Señor. Miremos lo que dice el Salmo 97, que es igualmente poderoso. Dice: Jehová reina, vuelve y comienza con la misma palabra. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Esto lo vamos a mirar en un momentito más adelante. Entonces nuestro Dios reina. Él es infinitamente más grande y poderoso que toda la creación. A veces podemos pensar nosotros, y muchas personas lo hacen, esto se llama panteísmo, y es adorar a la naturaleza, adorar la creación más que al creador. Es una forma de idolatría también. En el Salmo 93:4 dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas y más que las recias ondas del mar. ¿Qué más poderoso como que podemos comparar nosotros que el mar? Sabemos que el mar tiene muchas bondades, pero también es poderosamente destructor. Y realmente el Señor muestra su poder sobre las aguas también. Habla acerca de sus relámpagos. El salmista trata de coger las cosas de la naturaleza para podernos hacer entender su poder. Qué más poderoso que un relámpago para nuestros ojos, ¿verdad? Sus relámpagos alumbran el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Este es el Salmo 97, de 4 al 5. Qué impresionante es cuando habla de los montes se derritieron. Usted puede mirar, hay algunas películas en YouTube, son pequeños documentales. Usted los puede buscar como Planeta Tierra en High Definition y allí le van a mostrar a usted la increíble belleza del planeta Tierra, pero lo muestran de una forma tan impactante. Y ahí podemos entender un poquito cómo dice cuando dice que los montes se derritieron. Porque parece cuando uno bota cera así y se va armando una montañita, pareciera que el Señor realmente lo hizo así, derritiendo algo. La naturaleza es muy impactante y nos muestra mucho de su poder. Dice que nuestro Dios reina y no solo Él es el creador de todas las cosas, sino es el más grande y poderoso y majestuoso de toda la creación. Delante de Él tiemblan los pueblos. Tiemblan los pueblos. Sabemos que cuando personalmente me es para mí muy estremecedor cuando hablan de Jehová de los ejércitos. Porque me hace pensar en cosas poderosas, en cosas grandes, ¿verdad? Y delante de su voz tiemblan los pueblos, efectivamente. Pero cuando pensamos en ese Dios tan grande, en ese Dios tan inconmensurable que a veces como que no cabe en nuestra pequeña mente, podemos pensar en un Dios lejano, en un Dios que no se va a fijar en sus seres chiquititos que somos nosotros. Pero la verdad es que Dios no vive alejado de nosotros. Él no vive alejado de su creación. Él no es ajeno a la humanidad que Él mismo creó. Por el contrario, el Señor estableció su lugar en medio de su pueblo por encima de los querubines. Por eso lo dice aquí, Él está sentado sobre los querubines. Cuando habla de esto, vayámonos entonces a aquel campamento en medio del desierto, donde Él sienta su presencia por primera vez en medio de su pueblo, casi que su presencia física en medio de su pueblo, en el lugar santísimo. Allí está sentado encima del propiciatorio, de la tapa del arca.
Allí dice que Él está sentado en medio de su pueblo y sigue allí. No sabemos dónde está el arca, pero Él sigue allí, muy cerca de su pueblo, muy cerca, con sus oídos muy atentos al clamor de su pueblo. Esta manifestación ratifica una realidad eterna. Firme en su trono desde entonces, tú eres eternamente. El Señor está allí. Y nosotros tenemos que entender que Él es eterno y que está ahí para siempre, por nosotros, para nuestra ayuda, para nuestro ayo. El Señor muestra de manera permanente su grandeza y nos llama a adorar y alabar a ese grandísimo Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero lamentablemente, todas esas cosas tan hermosas que nosotros tratamos de entender y se meten en nuestro corazón, pues no toda la gente las piensa así, no toda la gente lo ve así, no todo el mundo lo visualiza así. Lamentablemente la humanidad le ha dado la espalda. La humanidad le ha dado la espalda a Dios y eso lo vemos en todos los ámbitos. Las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice Romanos 1, 20 y 21. Siendo sometidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Todas estas cosas, todo ese poder y esa deidad fueron olvidadas. Ya se dejó de glorificar al Señor y no se le da las gracias por lo que Él ha hecho, por esta humanidad. La humanidad vive de espaldas al Señor, negando su adoración, negando la obediencia que Él merece. Y sin embargo, el Señor en medio de todo esto tiene infinita misericordia de nosotros y nos envía el Salvador. Él no se queda simplemente con estar en medio de su pueblo, encima de la tapa del propiciatorio, encima de los querubines. Él manda a su Hijo en medio de nosotros para que podamos restablecer esa comunicación con Él por medio de Jesucristo. Y entonces Él, por medio de su sangre derramada en la cruz, nos abre ese camino y nos muestra espiritualmente cómo podemos conectarnos con el Creador. Por eso en el Salmo 99, aquí del 2 al 3, la última parte del santo, dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Ya vislumbraba que el Señor iba a hacer tan gran misericordia con su pueblo. Ya se veía allí en la parte 2 y 3 de este salmo, cómo nosotros podíamos alabarnos de esa misericordia tan grande que Él tuvo con nosotros al enviarnos su Hijo para poder restablecer esa comunicación que el mundo había roto. Dice: nuestro Dios es santo porque es único, majestuoso, poderoso y eterno, y su misericordia se renueva en nuestras vidas cada mañana. Cada mañana Él merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Entonces, para concretar esta primera parte, podemos decir entonces que la declaración es contundente. Jehová reina sobre nosotros, Jehová reina sobre su creación, sobre el universo. Nuestro Dios es infinitamente más grande y poderoso que toda la creación. No alcanzamos nosotros a vislumbrar toda su magnificencia, porque no conocemos toda su creación. Nuestro Dios no vive alejado de nosotros, no vive alejado de su creación. No es ajeno a la humanidad que Él mismo ha creado. Nuestro Dios permanece firme desde la eternidad y para toda la eternidad. Y la humanidad vive de espaldas a Dios, negándole la adoración y la obediencia que Él merece, como Señor y como Creador. Como Señor y como Creador. Cuando pensamos en todas las cosas que Él ha hecho y en lo grande que es este universo y en lo hermosa que es la tierra,
y vemos cómo la gente está ciega ante tan grande manifestación de su amor. Nos da tristeza, ¿verdad? Nos da tristeza y entonces allí es cuando nosotros debemos tener esa valentía de seguir adelante y seguir alabando y propagando su nombre, porque Él se lo merece. Y ahora miremos el Salmo 99 del 4 al 5. Dice, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Aquí vemos cómo en los salmos anteriores el salmista hace una adoración, hace una exaltación a todo lo que fue su poder creativo y el control que el Señor tiene sobre el universo. Y pasa en estos versículos a destacar la grandeza de su justicia. La rectitud del Señor es exaltada y la estabilidad de sus mandamientos es resaltada. La estabilidad de sus mandamientos, cuando habla de estabilidad, es que nosotros debemos entender que Dios no es un Dios temperamental, no es un Dios cambiante, no amanece hoy con una idea y mañana tiene otra acerca de sus hijos ni de su creación. Nuestro Dios afirmó su nombre y lo dio muy claro y dice, yo soy el que soy. Cuando nosotros pensamos en que el Señor contestó así, ¿quién diré que eres? Yo soy el que soy. Y no cambio, y no tengo variación de ningún tipo. Soy el que soy. No hay, Santiago en el 1:17 dice, no hay mudanza ni sombra de variación en quién es Él. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sabemos que son una misma persona. Por lo tanto, nosotros descansamos en estas tres premisas. Descansamos en que los mandamientos de Dios son perfectos. Descansamos en que sus promesas permanecen para siempre. Y descansamos en su carácter inalterable. Él no cambia, Él no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Imagínense que Dios fuera así como temperamental. Que dijera en cualquier momento, esta gente de Orlando me tiene desesperado, me tiene loco porque no atienden, porque no me respetan, porque no glorifican mi nombre, vamos a mandar rayos y centellas, que me amanezca así de mal genio. No, él es poderoso, sí, pero Él es sin sombra de variación, misericordioso y paciente con toda su creación. Afortunadamente, afortunadamente. El Señor es inmutable y por lo tanto el salmista afirma que tus testimonios son firmes. Todo lo que el Señor afirma en su palabra es completamente cierto y eterno. Sus juicios radican en que vienen de un Dios que permanece siendo el mismo y que reina sobre todo el universo y por toda la eternidad. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Esto lo dijo el mismo Jesucristo. Podemos tener confianza en su palabra, podemos tener confianza en sus mandamientos, podemos estar tranquilos porque Él es un buen Dios y es eterno. Dice en el Salmo 99, en el número 4, dice que tú confirmas la rectitud. Tú has hecho con Jacob juicio y justicia. Juicio porque pues en aquella época obviamente no estaba Jesucristo, no tenían ese ayo, no tenían esa tabla de salvación que era Jesucristo. Pero se comunicaban directamente con Él y el Señor es justo, sabemos que Él es justo. Pero sin embargo, el resto de la humanidad, quienes no volcaban sus ojos hacia Dios, estaba perdido. Toda esa otra humanidad estaba condenada en sus delitos y pecados, separados de ese Dios justo y eterno. Pero Él, en su infinita misericordia y justicia, preparó un plan para nuestra salvación, para nuestra redención. Y entonces el Señor manda a ese sustituto,
que es clavado en la cruz y que a través de su sangre lava nuestros pecados y nos hace cercanos al Señor, nos hace sus hijos y nos puede poner y nos abre los ojos para ver lo grande y lo poderoso y lo majestuoso y lo justo que es el Señor. Cuando pensamos en justicia podemos decir, ay Dios mío, pero yo he sido tan pecador o tan pecadora. ¿Qué justicia puede haber ahí que el Señor me haya escogido a mí, me haya dado tanto? Pero la justicia está en Cristo, la justicia está en Él, porque Él pagó todos esos pecados que cometimos y que aún seguimos cometiendo a veces. Él pagó por estos pecados y entonces nos hizo justos ante los ojos de Dios. Miremos lo que dice Romanos 3 del 21 al 25, es un pasaje muy importante y bien, donde nos clarifica y nos cuenta en estos pocos versos ese plan. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Sabemos que en Cristo el Señor hizo justicia y nos perdonó. Es una premisa, es un regalo inmerecido, es un regalo tan grande cuando tú logras comprender, cuando nosotros logramos comprender lo que el Señor hizo en la cruz y cómo nos abrió el paso en medio de tanto pecado y nos puso y nos abre el camino hacia la vida eterna. Esto no tiene precio, no hay forma, no podemos, lo único que podemos hacer es adorar, alabar y agradecer. Y a veces no lo hacemos. Los cristianos hemos sido receptores de esa justicia del Señor. El Señor ha hecho justicia con nosotros, pero no una justicia condenatoria. No nos ha condenado por todos nuestros delitos y pecados. Él hace una justicia justificadora a través de la obra de Cristo en la cruz. Así es como dice en el Salmo 97:9, dice: oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, que juzgaron con tus juicios. Habla de la alegría, de saber que hay un mañana donde el Señor iba a abrirnos ese camino para estar cerca del gran Creador. Los que hemos sido salvados por gracia y por la fe en Jesús no podemos menos que adorar a nuestro Dios y reconocer su grandeza y su misericordia. Esto era lo que les decía, hermanos. Dios es inmutable. Nosotros descansamos entonces en sus mandamientos y en su palabra que nunca cambia. Los cristianos hemos sido receptores. Hemos recibido la justicia de Dios. Bueno, miremos finalmente entonces la última parte del Salmo 99, del verso 6 al 9, y dice así: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban su testimonio y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuiste a sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Bueno, termina con la misma frase que terminó los anteriores. Aquí vemos cómo el salmista, sin conocer todavía de Cristo, sin mencionar a Cristo aquí, hablaba de cómo de todos modos Dios es un Dios perdonador, y así lo hacía con su pueblo, con los hijos de su pueblo. El Dios que adoramos es el creador de todas las cosas, ya lo hemos dicho. Él es inmutable, no cambia, eterno.
Por lo tanto, su palabra y su ley son inalterables y se cumplirán en el momento indicado. Todo lo que está escrito, aún lo que no está, todavía no ha llegado, se cumplirá. Su justicia también es eterna, su misericordia se manifiesta al disponer que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fuera clavado en la cruz del Calvario para poder darnos esa vida eterna y poder restituir esa gracia perdida. Nuestro Dios no solo sustenta todas las cosas con la palabra, con el poder de su palabra, sino que también ha tomado la decisión de relacionarse con nosotros. Él quiere estar cerca de nosotros, Él quiere saber qué pensamos, qué sentimos. Él quiere saber en qué nos movemos, Él quiere transformar nuestros pensamientos, Él quiere renovar nuestra vida día con día. Nuestro Dios es inmensamente grande y poderoso. El salmista dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, ya lo habíamos leído. Y a pesar de su grandeza, de su gloria, de su inescrutable santidad, Él nos presta atención. Él quiere estar cerca de nosotros. Él tiene un oído grande así para escuchar nuestras súplicas y nuestras quejas. El Salmo 113 lo describe así. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Imagínenselo allá sentado en ese el cielo donde Él está. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él está atento mirando. Dice que se humilla, porque Él es tan grande y tan poderoso que el salmista entiende como una humillación. Porque Él es rey, David es rey, Él sabe que es mirar hacia abajo. Y Él hace esa comparación de que Dios mira hacia abajo, mira hacia la tierra y nos escucha. El salmista igualmente dice aquí que da testimonio de que Moisés, Aarón y Samuel fueron entre los que más invocaban a Jehová y Él les respondía. La maravillosa compasión de Dios siempre lo motivó a estar entre su pueblo. Y mucho más cuando estaba en medio de la adoración y de la alabanza. Por eso es tan importante que nosotros le adoremos y le alabemos. El salmista no duda en cuestionar a todos aquellos que olvidan a Dios, que voltean su rostro del Señor. Y dice así, avergüéncese todos los que sirven a imágenes de talla, los que se glorían de ídolos, póstrense a él todos los dioses. Si tenemos a un Dios tan cercano, que quiere estar tan cerca de nosotros, ¿por qué buscamos otras cosas? ¿Por qué nos ensañamos con ídolos que no tienen poder? Que no tienen, que están muertos, que son simplemente tallas de madera, ojos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, bocas y no hablan. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque yo quiero hablar aquí un poco. Es un tema difícil, es un tema que pocas veces tocamos en las congregaciones, pero que hoy lo quiero traer aquí como escuela, como esta que es la escuela dominical. Y quiero hablarle a aquellas personas que por alguna u otra razón todavía no han entregado su vida al Señor y están todavía como navegando en esas dos aguas, en el agua de la idolatría hacia las imágenes y a ciertos seres que ya están muertos. Pero quiero hablarles con mucho respeto. Quiero que entiendan que mi intención no es avergonzarlos ni hablarles ni señalarlos. Simplemente es que el mundo nos llevó en un momento ahí y a otras personas las tiene todavía envueltas allí. Quiero hablarles a aquellos adoradores de María, como quiera que se llamen, de la guadalupana, de la morenita, del divino niño, del santo niño de Atocha, de San Jerónimo, de San Antonio, al que pongo de cabeza para que me dé un novio, a todos esos adoradores de santos, de imágenes. Yo tenía si te digo tenía porque nunca más volví a saber de ella, una amiga muy querida y era le gustaba que le hablaban de la palabra y le gustaba escucharnos.
Pero cuando entrábamos a que ella se entregara a Jesucristo, ella decía, no, 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 es que yo no puedo darle la espalda a la Virgen, porque es que ella me ha hecho milagros y yo la he visto, yo la he visto. Yo no digo que no, que sean mentiras, es verdad. Puede que ella la haya visto. Y puede que sí, que haya hecho milagros. Pero quiero que entiendan una cosa. El príncipe de este mundo, de esta tierra, se llama Satanás. Y Satanás tiene la misma capacidad. No la misma, no lo quiero comparar así. Satanás tiene una capacidad de mover cosas. Tiene una cierta ilimitada capacidad de hacer milagros, de cambiar circunstancias, de mover papeles. Es que yo sé que la Virgen o que San Antonio fue el que me dio los papeles y que o que me consiguió el marido, o que yo sé que el Santo Niño de Atocha fue el que me hizo el milagro de salvar a mi mamá, o que, bueno, los milagros pueden ser infinitos e incontables, pero es que Satanás también hace milagros. Y cuando se habla a través que cualquiera de estos seres inanimados o que ya murieron, porque todas estas personas han muerto y seguramente que la mayoría de ellas, todos estos San Jerónimo, San Antonio, todos los santos y María, la misma Virgen María murieron y están con el Señor. Están con el Señor. Se les llama san porque seguramente reconocieron la verdad de Jesucristo. Y ellos están con el Señor. Pero los que hemos reconocido al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador, somos santos también. Yo no me llamo Santa Marina, pero yo sé que el Señor me considera como santa. Y todos nosotros, los que hemos conocido al Señor, los que hemos sido bautizados y estamos profesando esta fe, somos santos. Entonces, todos ellos están seguramente en la presencia del Señor, pero no tienen ninguna capacidad de hacer milagros, ninguna capacidad de transformar nada. El demonio tiene esa capacidad. ¿Por qué lo hace el demonio? ¿Por qué entonces? ¿Por qué el demonio es tan bueno? No, él no es bueno. Él lo único que está tratando de hacer aquí es que usted quite los ojos del Señor y los ponga en otra cosa, en un ser que ya no está. Cuando usted le dice que cualquiera de estos entes, llámese como se llame, le hicieron un milagro, el milagro no fue hecho por ellos ni por Dios, el milagro fue hecho por Satanás, porque Satanás está quitándole la gloria al Señor, que es el único que es capaz de hacer un milagro que convenga a tu vida. Tal vez ese milagro que hizo Satanás a través de cualquiera de estos seres, ese milagro tal vez no te sirvió a la larga. Ese milagro tal vez te hizo desviarte aún más de la fe que necesitas poner en el verdadero Dios. Con todo el respeto lo digo. Todos estos seres se merecen un infinito respeto porque seguro que la mayoría de ellos, como les digo, creyeron en Jesucristo y están hoy en día con Él. Pero Satanás usa sus nombres para desviar tu atención hacia algo que no tiene sentido. ¿Qué es lo que Él quiere? Que nosotros nos olvidemos de Dios y le demos la gloria a otro. Cuando te digo, es que este milagro lo hizo el Señor, ese milagro lo hizo Jesucristo. No, ese fue San Benito. San Benito que lo hizo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás dándole la espalda al que merece la única honra y la única gloria. Él quiere desviar la atención. Él quiere desviar nuestra atención del verdadero Dios. Piénsalo, medítalo. Pídele al Señor que te aclare estas ideas. Si tú trabajas la idolatría o si idolatras a algún ser que no diferente a nuestro Señor Jesucristo y al mismísimo Dios, medita y pídele al Señor que te aclare estas palabras. Porque es bueno saber que nuestro Dios está atento a nuestra vida, a todas las cosas que nosotros necesitamos. Él responde a nuestras oraciones, Él nos perdona, Él bendice nuestra vida. Por lo tanto, nosotros no tenemos más que darle gracias al Señor.
Darle gracias al que realmente hace la obra en nosotros. Darle gracias por todo el camino que nos ha abierto, por toda su protección, porque hasta aquí hemos llegado hoy, por toda su provisión, porque hasta aquí nos hemos alimentado hoy. No hay palabras para darle a Él gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. El Salmo 97, 10, 12 dice así: Mas los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. La mano de los impíos, de la mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el juicio y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Todo lo que Él hace por nosotros solo merece alabanza. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante tu santo nombre, porque Jehová es nuestro Dios santo. Nunca estamos más arriba que cuando estamos de rodillas. Alabado Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, lo grande que tú eres, Señor, lo inmutable de tu palabra, Señor, tu justicia divina y tu misericordia interminable, Padre. Que nosotros podamos entender y captar, Señor, todas las cosas que tú haces y por qué las haces. Tal vez algunos nos preguntemos, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? El propósito de nuestra vida es alabarlo, bendecirlo, glorificarlo por todas las cosas que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta lección tan hermosa, Señor. Gracias por volvernos a recordar quién eres, Padre, lo grande y lo misericordioso que eres, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo podemos tener acceso a tu presencia, Señor. Te damos gracias porque esa sangre preciosa al derramarse, Señor, nos acercó a ti y nos va a tener después de morir, Señor, en tu gloria. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, cada día a ser más cercanos, a seguir caminando en tus caminos y a poder alabarte, bendecirte y glorificarte como tú te lo mereces. Y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan un buen día.